¿realmente Fujimori fue el mejor presidente de la historia del Perú? Hace poco, lamentablemente, el chinito se enfrió, pues ya tenía múltiples problemas de salud y encima de eso lo querían hacer postular para su próxima campaña. No te pases, qué abusivos. Ya estaba como que en un pie en la otra y lo querían hacer postular. Bueno, en fin. Algunos lo aplauden y dicen que él cambió sus vidas para siempre con sus reformas y constituciones, y que también derrotó a los terrucos rojitos, algunos de los cuales aún están en la Plaza San Martín. Es broma, ¿ok? En mi opinión sí fue un buen presidente en cuanto a lo económico. Recordemos que Alan García había jodido nuestro país, lo había mandado literalmente a la mierda, porque básicamente subsidió muchas cosas, lo que vino haciendo Venezuela, lo que también en algún momento hizo Argentina. Es como que un paquete de arroz te cuesta 3 monedas, por ejemplo. Sin embargo, el gobierno, para que sea más barato para ti, pagará una moneda. Por lo tanto, tú comprarás la bolsa a 2 monedas. ¿Y quién paga esa moneda extra? El gobierno. Entonces, todos felices y coleando, pero no contaron con algo, que las reservas del gobierno en oro se fueron agotando porque subsidiaba muchas cosas. Los precios eran baratos, pero el Perú se estaba yendo a la mierda. Pi. Después de esto se acabaron nuestras reservas de oro, o sea, el banco de reservas se quedó sin nada. Ustedes saben que para que el dinero, o sea, los papelitos valgan, tiene que estar respaldado por oro, o en algunos casos por petróleo. Pero para que el dinero valga, tiene que estar respaldado en algo. Y en el Perú en esas épocas se había acabado su respaldo, por lo tanto solamente teníamos puro papel. Y es así como nuestro maestro Alan García literalmente jodió nuestra economía. Y oh, dato curioso, lo volvieron a reelegir. Es que no entiendo cómo reeligieron a este señor. Bueno, el chiste es que el Perú estaba jodido. No había dinero, había hiperinflación y encima de eso, ningún país nos quería prestar dinero porque también nos habíamos negado a pagar nuestra deuda externa. Con la frase de Alan García que decía que primero tenía que dar de comer a sus compatriotas y se negó a pagar toda la deuda externa. Entonces el Fondo Monetario Internacional no nos quería dar ni un mango. Era evidente que estábamos contra las cuerdas, pero cuando llegó el chino las cosas empezaron a cambiar. El señor Alberto Fujimori ganó contra todo pronóstico al entonces Mario Vargas Llosa, futuro Nobel. Entonces Bichu Papis empezó a vender empresas peruanas, porque estas no las podía solventar el Estado, que el gobierno era un mal organizador. Entonces tenía que venderlas, y este fue un consejo que también le dieron sus amigos capitalistas, y realmente fue una gran medida, porque el Perú por fin se deshizo de todas esas empresas que no le servían para nada y estaban mejor en manos privadas. Nuestra economía empezó a levantarse y a volverse a compensar. También logramos mejores relaciones diplomáticas. El apoyo del gobierno estaba yendo cada vez más a los lugares más alejados, como pueblos jóvenes, o incluso algunas provincias recibieron la ayuda. Había gente que estaba notando los cambios y esto era para bien. Eso sin mencionar también que este señor derrotó a los terrucos rojitos, ya que estos lamentablemente habían tomado a la fuerza la embajada de Japón durante una celebración al emperador, y estos habían tomado el control. Sin embargo, pasaron meses y el servicio de inteligencia junto a su amigo Vladimiro Montesinos pudieron darle fin a estos con una maniobra táctica espectacular. Cavaron túneles, hicieron muchos ensayos y los militares por fin pudieron rescatar a los rehenes. Esto fue realmente una hazaña extraordinaria que hasta el día de hoy se sigue repasando. Muchos grupos de élite siguen repasando cómo se pudo lograr semejante hazaña. Y a ver, mis chupapis, es que esta fue una hazaña realmente muy interesante, mucha inteligencia y realmente fue un éxito. Y por si eso fuera poco, mis chupapis derrotó al MRTA, al Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Y no va a faltar el que me va a decir, no, que Fujimori no hizo eso. Pues era el presidente, eran sus reformas, y así que yo creo que no podemos sacarle crédito. Él fue parte de todo esto. Y les quiero aclarar que no soy fujimorista, toda mi familia nunca vota por Fujimori. Solamente quiero hacer un análisis y para que vean más o menos cómo es la cosa y lo entiendan, dirigido más que todas las personas que no saben mucho de esto, así que queremos hacer un resumen sencillo, tampoco es que se vayan a picar mis genios. Y bueno, chupapis, todo estaba genial hasta aquí. La gente estaba empezando a ver cambios, algunos pueblos estaban recibiendo donaciones. Sin embargo, esto se acabaría cuando empezarían a surgir algunas polémicas, como por ejemplo los Vladivideos, donde se vio a Vladimiro Montesinos, su colega, su servicio de inteligencia, sobornando a un canal para que sacaran noticias a su favor. Y esto lo habrá hecho cuántas veces con cuántos canales.
Los periodistas tampoco no podían decir todo lo que pensaban porque obviamente iban a ser castigados. Encima de eso, durante una persecución a los terrucos, se infiltraron en una casa y liquidaron a algunas personas inocentes que no se lo merecían, entre ellos lamentablemente un niño. ¿Y quién se hizo responsable de esto? Pues ya lo veremos después. Ya saben cómo son estos casos, todos se pasan la pelota y nadie asume la responsabilidad, pero era evidente que las cosas no estaban saliendo bien. Encima de eso hubo un plan de contención contra la natalidad. En esas épocas la gente tenía muchos hijos, más que ahora. Ahora en el Perú tenemos una crisis demográfica, pero en esas épocas como que mucha gente que no tenía los ingresos tenía muchos hijos. Entonces aplicó algunas cosas que realmente son cuestionables y muy malas, como por ejemplo las esterilizaciones forzadas a personas de bajos recursos, quienes posteriormente se quejarían. Aunque no hay evidencias al 100% de esto, no es un caso que esté totalmente claro, es evidente que hubo algo malo por ahí. Eso también sin mencionar que se le acusó de casos de corrupción. Una vez encontraron tu coquita en el avión presidencial. Imagínate encontrar Coqui en el avión presidencial. Grave por donde se vea. Y sobre esto, pues bueno, no se sabe más, quedó como que archivado, pero en su momento sí fue un escándalo. Otra cosa que también hizo fue dar un autogolpe de estado, donde todo el Perú lo aplaudió porque realmente votó a los congresistas que no servían para nada, seamos sinceros, y todos pensando que iba a haber una reforma, puso congresistas que también eran corruptos. Así que esto como que no cambió mucho, solamente sirvió para sentarlo en el poder y continuó su periodo presidencial por segunda vez. Y bueno, después hubo algunos escándalos con su esposa Susana Higuchi, quien lo acusaba de que él le había dado su matraca. Quise decir que él le había dado su propinón, ¿no? También se dijo que llegaba ropa del Japón que venía acá, que nos hacían donaciones para los peruanos, y que algunas de estas personas escogían las mejores prendas y donaban lo que ya casi estaba jodido. Pero a pesar de estas polémicas, el presidente Fujimori seguía. Sin embargo, ya se había vuelto como que fanático de conservar el poder, así que quiso ser presidente por tercera vez. Sin embargo, el contexto era otro. Mucha gente lo estaba detestando y lo peor de todo es que los medios internacionales hablaban mal de él. Había mucha presión porque se habían descubierto muchos escándalos. Entonces decidió hacer un viaje a Japón y se escondió ahí porque sabía que ya estaba en la cuerda floja, ya no había nada que hacer. Y desde Japón renunció a la presidencia sin haber cumplido ni siquiera un año. Y bueno, su historia pudo haber acabado ahí porque también obviamente pues le picaba la mano, le gustaba el dinero y se había beneficiado obviamente del gobierno. Entonces no estamos hablando de que Fujimori era una persona con bajos recursos o una persona simplemente adinerada. Tenía dinero, estaba en Japón, podía vivir una vida feliz ahí con todo el dinero que tenía y hasta se había conseguido una amante. Todo estaba bien, no había ningún problema. Y por si te lo preguntas, la justicia del Perú no podía hacer nada porque Fujimori era considerado ciudadano japonés. Entonces, como también tenía la ciudadanía japonesa, no podíamos intervenir y arrestarlo. O sea, en Japón estaba feliz el tipo. Hasta se había comprado, dicen, una casa bonita ahí en Japón. Pero cuando le hicieron la entrevista unos gringos, pues decidió hacerlo en un hotel como para que no hubiera mucho escándalo, como para que no dijeran que era muy acaudalado, pero ya se sabe que tenía dinero, ¿no? Entendieron el punto. El chiste es que pudo quedarse en Japón, disfrutar todo lo que pudo. Sin embargo, le picó el poder y sus amigos le dijeron: chino, tú tienes que regresar, el Perú te necesita, te seguimos necesitando. Entonces cometió un error terrible. ¿Qué creen que hizo? Pues decidió regresar al Perú. Dijo: no creo que pase nada, voy a ir así como que cabizbajo, que nadie se dé cuenta. Pero apenas llegó a Chile, porque quiso venir por Chile, fue arrestado y traído ante la justicia peruana. Justicia la cual lo encerraron en la cárcel y pasó ahí durante muchos años hasta el día de su muerte. Si bien como que fue liberado porque le dieron como que un perdón, realmente no disfrutó su libertad, quizás algunos breves meses, ya que después de haber sido libre, entre comillas, pues lamentablemente falleció. Bueno, tampoco lamentablemente, ¿no? O sea, todos morimos, pues falleció simplemente. Y bueno, así acaba la historia de Fujimori. Una historia breve, de verdad lo quise hacer simple y sencillo porque no todas las personas quieren escuchar documentales de una hora, ¿no? O sea, como que queremos darle el formato de un cuento o algo por el estilo. Y bueno, ese ha sido mi resumen. Dime en los comentarios si crees que este ha sido un gran presidente o si por el contrario eres anti-fujimorista, o a lo mejor, no sé, apoyas a tu papi Antauro Humala, la revolución.
Bueno, ustedes son los que deciden. Quizás me faltaron un montón de datos más, pero los puedes encontrar en libros de historia o también, por supuesto, si quieres ver documentales más largos. Te ha hablado Kim Bacán, un canal de arquitectura, política, geopolítica, anime y curiosidades y más. Nos vemos hasta la próxima, chupapis. Bajen su pepita.